Muy amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que compartamos la lectura de la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Por favor, el versículo número 13. Queremos hacer esta lectura, es probable que la repitamos en alguna otra ocasión, pero nos importa enfrentar el planteamiento que hace el Espíritu del Señor por el apóstol acerca de el trabajo que todo hijo de Dios tiene en función de la tentación de que somos constantemente objeto. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, amén, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Amén. Quiero invitarle a que releamos para que usemos el texto como un respaldo entonces en aquellas cosas que queremos conversar y cómo es que hay diversos momentos en que se produce en nosotros la tentación y claramente no nos damos cuenta. Dice el verso 13, lo primero que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, las cuestiones, las materias, las situaciones respecto de las cuales somos tentados tiene que ver con cuestiones que vivimos, con cuestiones que están a nuestro alrededor, con cuestiones que podemos apreciar constantemente. No tiene que ver esto con luchas espirituales, no. La tentación está ligada a las cosas que nos rodean. Amén. Segundo, y lo de fondo, pero fiel es Dios. Y decimos amén, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Aleluya. Decimos gracias al Señor. Gracias al Señor. Porque Él en su fidelidad dice: no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, dará la salida para que podáis soportar. Hay entonces en este texto una primera aseveración de cómo es que la tentación está ligada a las cosas que vemos, que tocamos, que palpamos, que nos rodean. No es una lucha sobrenatural, no es una lucha superior, espiritual, no, está ligado a cuestiones que están con nosotros. Pero dice que Dios, aleluya, nuestro bendito Dios y Padre, está atento. Y dice que Él, porque Él es fiel, dice. O sea, en la garantía que tenemos de su fidelidad, dice que Él no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, de la capacidad que tenemos. Significa que a uno el Señor permitirá que haya una tentación tipo A, y otro que tiene una mayor fortaleza, el Señor permitirá una tentación tipo B. Y a lo mejor hay un tercero que puede resistir una tipo C, pero la tentación B o C no se la va a asignar, no la va a permitir el Señor que sea para el primero, si es que el primero es un poco más débil. Espero poder explicarlo bien de esa manera.
Pues bien, algunas cuestiones que es bueno tener en mente cuando nosotros hablamos de tentación. Mire, ¿por qué no me acompaña, por favor, a Santiago capítulo 1? Santiago capítulo 1. Y leemos los versículos 14 y 15. Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice el versículo 14, sino que dice, cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Verso 15, entonces dice, una vez que ha sido atraído y seducido, entonces dice la concupiscencia. Después que ha concebido, la concupiscencia, después que ha hecho su trabajo, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, porque sabemos que la paga del pecado es muerte. Pero me parece de todo interés decir algo respecto de la concupiscencia, porque si usted observa, Santiago dice aquí que la tentación no es externa, no es que desde afuera me atacan para que yo sea tentado, sino que dice que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia. Ahora bien, ¿qué es la concupiscencia? Está definida como el apetito desmedido de bienes terrenos o temporales. Así está definida la concupiscencia, como apetito desmedido de bienes temporales. Y usa como sinónimo la lascivia. Concupiscencia igual a lascivia. Y la lascivia la define como la propensión, como la disposición, la necesidad, el deseo, ¿no? La propensión a los deleites carnales o impuros. Entonces, si uno quisiera establecer una tercera definición donde esté la concupiscencia poquito unida a la lascivia, diría entonces que es este apetito desmedido, o sea, es un fuerte apetito, un apetito desmedido a tener cosas, bienes, elementos, personas, materiales, temporales, que le provocan deleites carnales o impuros. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, cuando Santiago dice que el problema de la tentación no es externo, sino que viene de nuestra propia concupiscencia, es porque cada uno de nosotros, en la carnalidad que tenemos, somos alma, cuerpo y espíritu. En esta condición de cuerpo carnal, en esta condición de cuerpo semejante al cuerpo de Adán, porque la parte espiritual es semejante a la vida de Cristo, es la vida de Cristo en nosotros. Entonces, en esta condición de hombres carnales, temporales, claramente hay en nosotros en mayor o menor proporción, más o menos desarrollada, pero hay en nosotros esta concupiscencia. Hay un grado de lascivia que nos provoca cierto interés. En algunos se desarrolla de cierta manera, en otros de otra manera. En esto del deseo de tener bienes temporales, en algunos se manifiesta en querer tomar lo ajeno y sufre por aquello y lucha y tiene la tentación de ir y tomarlo. Otro tiene la tentación de conseguir, no sé, una joya.
de alto precio, de alto valor, y está siempre acercándose y la mira y estudia la posibilidad de ver cómo podría conseguirla. Otro tiene otros apetitos de la carne que quisiera poseer, que quisiera que fueran suyos. Quiero que me acompañe a ver un texto de la Escritura que yo digo que es fuerte en términos del desenlace, pero que debe ayudarnos a ver cómo es que debemos aprender a vencer. Por la gracia de Dios, no hay otra fórmula, pero debemos aprender a vencer la tentación. Le quiero invitar a que me acompañe a leer allí en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Por favor, necesito leer los primeros 10 versículos. Ahí está la narración completa de una experiencia vivida en el templo de Jerusalén mientras presidía Simón Pedro, nuestro hermano. Leamos por favor, capítulo 5, verso 1. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. O sea, vendió la propiedad en 100 y tomó de ahí 30, 40, 50, lo tomó y lo guardó. Guardó solo aquella porción que quisieron retener. De hecho, dice que sustrajo del precio. Ahora, el punto es que dice en el verso 2 que cuando sustrajo del precio, dice, sabiéndolo también su mujer, o sea, lo conversaron y estuvieron de acuerdo en tomar del valor de la propiedad, tomar una parte y guardársela. Dice, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Se usaba en el primer siglo en la iglesia, especialmente allí en Jerusalén, que los hermanos entendían que era necesario estar todos juntos, convivir juntos, ¿no? Como lo había hecho el Señor con sus 12 discípulos. Entendían ellos que era necesario estar juntos para no caer en la tentación, no caer en el pecado, no compartir con el mundo, sino que estar juntos como iglesia. Eso hacía que había que provocar alimentación, había que provocar cuidados, había que provocar atenciones a las viudas, ¿no? A los niños, a las familias. Entonces los hermanos, a medida que se iban comprometiendo con el Señor, el que tenía más de una propiedad, vendía la otra o las otras, tomaba el valor de la venta y lo traía para que los apóstoles administraran ese dinero. Hay en el capítulo 4, al final del capítulo 4, usted lo puede leer si quiere, la historia de un varón llamado José, a quien le pusieron por sobrenombre Bernabé. Él también tenía una propiedad y también la vendió y trajo el dinero y la puso a los pies de los discípulos. Viendo esos ejemplos, Ananías y Safira tenían una propiedad y la vendieron. Me parece a mí que ellos sintieron que lo que los otros hacían era bonito, estaba bien. A lo mejor sintieron que cuando los hermanos traían el dinero de las propiedades que vendían, a lo mejor vio Ananías y Safira que los apóstoles les bendecían, declaraban sobre ellos palabra de gozo, palabra de paz, gobierno de Cristo, y Ananías y Safira dijeron, bueno, nosotros podríamos hacerlo, solo que nos vamos a tomar un resguardo. Decíamos que la concupiscencia era esta necesidad de tenerlo desenfrenado, de poseer bienes temporales. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Toman el valor total, sustraen una porción y el resto
lo traen a los pies de los discípulos, como, ahí está el punto, como si fuese el valor total de la propiedad. No dice manifiestamente. No dice Ananías a Pedro: mira, Pedro, vendimos esta propiedad, la vendimos en 100 y nosotros traemos 50 y la ponemos aquí. Traemos estos 50 porque es lo que hemos sentido, es lo que hemos ofrecido. El apóstol Pablo decía a los corintios: cada uno dé según propuso en su corazón, dice. No por fuerza, no por necesidad. Sin embargo, Ananías y Zafira, Ananías que viene solo al templo, Ananías, dice: no, sí, mira, vendimos la propiedad y aquí te trajimos todo esto. Pero no estaba trayendo el valor del precio. Es lo que quiero dejar dicho si puedo hoy. Hubo una fuerte tentación de mentir. Una fuerte tentación de provocar engaño en el apóstol del Señor, en el obrero del Señor. La tentación tenía que ver con el engaño, a causa de que tenían ya el gobierno sobre ellos de la tentación de poseer este bien temporal, este bien material. Pero la tentación se manifiesta de esa manera. De hecho, si uno observa, se va a dar cuenta que la tentación es primero, antes del pecado. Es la tentación la que gesta el pecado. Debo terminar con este texto, entonces no voy a meterme, pero allá en el capítulo 3 de Génesis, la serpiente le dice a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho que no coman? Y la mujer responde: no, si Dios, ok, dice la serpiente, Dios está equivocado. El Señor sabe, el Señor lo está engañando. Bien sabe Dios que el día que coman del árbol van a ser como dioses. Y hasta ese momento Adán y Eva no habían pecado, pero ustedes van a ser como dioses. Y le crea la tentación, le crea la necesidad de tener más de lo que tiene, le crea el apetito de poseer aquello que lo podrían haber logrado en el tiempo, pero que aquí había como una posibilidad de conseguirlo rápido, ser como Dios. Estamos en Hechos capítulo 5, versículo 3. Cuando llega Ananías, Pedro le dice a Ananías: pero mire, inmediatamente, bueno, la acción del Espíritu Santo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Dice. Llenó Satanás tu corazón. ¿Por qué puso tentación en tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Dice: y sustrajeses del precio de la heredad. ¿Dónde estuvo lo malo? Le dice en el verso 4: reteniéndola. O sea, si no la vendías, no se te quedaba a ti, si era tuya la propiedad. Y vendida la propiedad, no estaba en tu poder. Tú podías traer todo el dinero o no traer nada y nadie te hubiera dicho nada. Podías tomar una parte, podías tomar la mitad, podías tomar el 90% y traer una pequeña ofrenda del 10%. Nadie te iba a decir nada si lo hacías, si la propiedad era tuya. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido. Ahí está la tentación, ¿ves? La tentación de mentir, la tentación de querer engañar. No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró. Se murió en el acto, hermanos, amigos. Murió en el acto. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Los jóvenes lo tomaron, lo sepultaron. Verso 7, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, Zafira, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro la llama y le dice: dime, ¿vendisteis en 30, en 40 la propiedad? Y ella dijo: sí, en 40. Y mintió porque estaban concertados. La tentación era una cuestión que compartían. La tentación a mentir, la tentación a engañar, la tentación a no estar en la verdad de Cristo. ¿Vendiste en tanto? Sí, dice ella. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste? Y ahí está, ahí viene la explicación. ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor?
si el Señor no supiera, como si el Señor no le viera, como si el Señor no hubiera estado presente cuando ustedes tomaban acuerdo sobre esto. ¿Por qué conviniste en tentarse? Aquí dice la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Los jóvenes entraron, la tomaron y la fueron a sepultar. Un desenlace terrible, creo yo. Terrible, creo yo. Pero que tiene una sola explicación. Una sola explicación. Fueron tentados. Ananías y Zafira, tentados a mentir. Adán y Eva, tentados a desobedecer a la palabra de Dios. Y en ambos casos, lamentablemente, ninguno tuvo la quietud, ninguno se tomó el tiempo, ninguno tuvo el dominio propio para decir, muy bien, voy a pedir ayuda, vamos a buscar cómo resolvemos este tema, sino que sintieron la necesidad de tener más, de adquirir cosas, de lograr aquello que no tenían según ellos en el momento, y eso los motivó entonces para proceder de la manera que lo hicieron, con las terribles consecuencias. Si usted se fija en los dos ejemplos que tangencialmente hemos tocado, en los dos ejemplos el resultado es muerte. Porque como leímos en Santiago, la concupiscencia no le rodea, no le prepara el camino. Una vez que ya tiene el control, entonces le tienta, le manifiesta la tentación provoca el pecado y la paga del pecado es muerte. Adán y Eva fueron tentados a desobedecer, desobedecieron y finalmente murieron fuera de la casa. Ananías y Zafira fueron tentados a mentir a Pedro, lo hicieron de esa manera y como consecuencia murieron físicamente, y no hay duda que espiritualmente murieron bajo acción del pecado. Murieron porque la tentación les sobrepasó y no tuvieron forma de enfrentarse. Quiero decirle, señalarle, si me permite, que en las próximas sesiones vamos a trabajar en los tiempos que tenemos para buscar una buena herramienta, la mejor herramienta, la que el Señor nos dejó. Una herramienta para trabajar, para luchar y vencer la tentación. Tenemos un ejemplo tremendo, precioso, de uno que fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la Escritura. Pido a Dios, al Espíritu del Señor, que bendiga sus vidas. Y que si alguno está tentado en este tiempo, está siendo tentado, si alguno está con una lucha en su alma, en su vida, en su cuerpo, esté frente al Señor diciéndole: Señor, necesito ayuda. Pídele al Señor. Él es poderoso y Él está atento. Y como leíamos allí en 1 Corintios, Dios, que es fiel, no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dice, junto con la tentación, nos va a dar siempre una salida. Nos va a dar una salida. ¡Aleluya! Para que no seamos afectados. Que Dios, el Señor, les bendiga. Amén.